La chica obesa. Fue enterrada viva por estar maldita, el hombre de la montaña. Cavó a través de 6 pies de tierra, gritando «No te dejaré morir». La hoguera crepitaba y escupía chispas hacia la noche, proyectando largas sombras sobre el hueco de Salem. Los habitantes del pueblo, enloquecidos por el frenesí, se apiñaban en el claro. Sus rostros se retorcían de miedo, sospecha y algo más oscuro. La emoción de la crueldad. En el centro se alzaba Constance Blackthorne Coney, como la llamaban los pocos que se habían atrevido a ser sus amigos una vez. 27 años, suave y redonda con la figura pesada que sus vecinos se burlaban, estaba atada a un poste, con lágrimas surcando sus mejillas. Sus manos, en carne viva por las cuerdas, temblaban mientras trataba de hablar. «Solo busqué sanarlos», gritó. «Las hierbas que recogí, las cataplasmas que hice, era para aliviar su dolor». El reverendo Malachi Grimm alzó sus manos al cielo nocturno. Su voz tronó como un martillo contra los débiles. «¡Mentiras! Esta criatura hinchada lleva la marca del diablo. Miren su carne hinchada, la maldición escrita claramente en su cuerpo. ¿No atendió a los enfermos? ¿Y no se extendió la enfermedad?» La multitud rugió. «¡Quemen a la bruja! ¡Entiérrenla! ¡Mándenla al infierno!». Los labios de Grimm se curvaron en una sonrisa cruel. «Sí, la tierra la reclamará. Será enterrada viva, su carne maldita devuelta al suelo del cual se arrastró». 2 hombres empujaron a Coney hacia el hoyo abierto, recién cavado, su boca bostezando 6 pies de profundidad. Ella tropezó, cayó de rodillas y miró desesperadamente a los rostros que la rodeaban. Ninguno mostró misericordia. «Por favor», suplicó con la voz quebrada. «No soy una bruja, solo quería ayudar». Pero la pala golpeó la tierra. La suciedad llovió hacia abajo. El peso se apretó sobre su pecho, su rostro, su esperanza. Y mientras la última luz desaparecía bajo el suelo, la multitud celebró su victoria. Nadie notó el temblor en el suelo, los pasos pesados de algo vasto moviéndose entre los árboles. El suelo se apretó como una tapa de ataúd, ahogando los últimos susurros de la multitud mientras se dispersaban. Los pulmones de Coney ardían con el peso aplastante. En la negrura recordó las burlas, las mofas, la risa cruel que la había seguido toda su vida. Desde la niñez la habían llamado nombres cerda, monstruo, glotona. Su único refugio había sido el bosque, donde su abuela una vez le enseñó los secretos de raíces y hojas, las curas ocultas metidas en la misma tierra. Después de la muerte de su abuela, Coney continuó el trabajo, atendiendo a los enfermos cuando ningún doctor vendría, alimentando a los hambrientos cuando ningún vecino compartiría. Pero la bondad no había sido suficiente. Cuando la fiebre barrió el hueco de Salem y se perdieron vidas a pesar de sus esfuerzos, los habitantes del pueblo buscaron un chivo expiatorio. El reverendo Grimm encontró su presa en su cuerpo suave y voz gentil. «Miren su volumen», había despreciado ante el tribunal. «¿No parece una hinchada con poder oscuro? El diablo se alimenta de carne, y aquí ven su banquete hecho mujer». Coney había estado temblando, sus hierbas apretadas en sus manos como una defensa lastimosa. Era romero para la fiebre, lavanda para el sueño. Pero la multitud había abucheado, ahogando sus palabras. Su veredicto fue rápido. Debía ser enterrada viva. Y ahora, en la tierra fría, Coney susurró una última súplica. «Si alguien me escucha, que sea recordada como una sanadora, no como una maldición». Arriba, el bosque se agitó. Las ramas se estremecieron aunque no sopló viento. Desde las sombras en el borde del cementerio, una figura observaba. Imponente, de hombros anchos, con cabello plateado cayendo salvaje por su espalda, parecía tallado de la misma montaña. Goliat sacudidor de tierras.
el recluso del Pino Negro, el hombre que el pueblo llamaba bestia. La voz del predicador aún resonaba en su mente mientras se adelantaba, puños apretándose. «Entiérrenla», había dicho Grim, «que se pudra bajo nosotros». Pero la voz de Goliat rodó baja y furiosa, un gruñido surgiendo desde lo profundo de su pecho. «No mientras yo respire». Se movió más cerca, cada zancada haciendo temblar las piedras sueltas del cementerio. Sus manos masivas, cicatrizadas y callosas, se curvaron en palas de carne. Se dejó caer de rodillas ante el montículo de tierra fresca, su aliento empañándose en el frío de la noche. «Aguanta», rugió hacia la tierra, «no te dejaré morir». La noche era cruda de escarcha, la luna velada por nubes que corrían. Goliat desgarró la tierra con sus manos desnudas, apartándola en ráfagas frenéticas. Sus uñas se partieron, sangre goteó por sus dedos, pero no se detuvo. Cada vez que su respiración jadeaba, gruñía hacia el suelo. «Aguanta, aguanta». Finalmente sus dedos golpearon tela. Cavó más rápido, hasta que al fin descubrió un rostro pálido manchado de tierra, labios azules e inmóviles. Connie yacía flácida, su pecho sin moverse. «No», rugió arrastrándola libre, su cuerpo pesado en sus brazos. La puso en el suelo y presionó su oído contra sus labios, sin aliento, sin latido. «Tú no», gruñó al silencio. Con movimientos ásperos pero practicados, presionó contra su pecho, luego selló su boca sobre la de ella para empujar vida de vuelta a sus pulmones. «Respira», rugió entre compresiones. «No morirás en la oscuridad que te dieron». Los minutos se arrastraron como horas, hasta que al fin su cuerpo se convulsionó. Un jadeo ahogado se liberó, seguido de una tos que sacudió su pecho. Los ojos de Connie se abrieron temblorosos, aturdidos y húmedos de lágrimas. Su mirada encontró al hombre inmenso arrodillado sobre ella. La luz de la luna talló sus rasgos en planos duros. Un rostro ancho y cicatrizado, ojos ardiendo como mares iluminados por tormentas, cabello enredado con agujas de pino. Parecía más gigante que hombre, pero su toque era más gentil que cualquiera que hubiera conocido. «¿Quién eres?», murmuró. «Goliat sacudidor de tierras», dijo simplemente. «El que no te dejará ir». Ella trató de sentarse, pero el dolor se clavó en sus costillas. «¿Por qué me salvarías?» «Porque a mí también me han llamado maldito», gruñó, levantándola en sus brazos. «Y seré condenado antes de dejar que entierren otra alma por la misma mentira». La acunó contra su pecho y se alzó a su altura completa, elevándose contra la noche. Luego se alejó del cementerio caminando hacia el bosque del Pino Negro. El viaje fue despiadado. El bosque era una maraña de raíces y sombras, nieve crujiendo bajo los pies, lobos aullando en la distancia. Goliat se movía como si la naturaleza salvaje se doblegara ante él. Saltó arroyos, empujó troncos caídos a un lado y escaló pendientes resbaladizas de hielo, todo mientras sostenía a Connie como si no pesara nada. Su cabeza descansó débilmente contra su hombro. Cada respiración llegaba entrecortada, pero el latido constante de su corazón bajo su oído la tranquilizó. «Ellos vendrán por mí otra vez», susurró, miedo temblando en su voz. «Que lo intenten», respondió, voz baja como trueno. «Nunca han conocido una montaña que pelee de vuelta». Mientras más profundo iban, más el bosque se cerraba alrededor de ellos, pero con cada paso, Connie sintió que el terror de la tumba aflojaba su agarre. Este hombre, este extraño con la fuerza de piedra y la voz de tormentas, la había arrancado de la muerte misma. Al fin, a través de los árboles, apareció un resplandor. El parpadeo tenue de luz de fuego contra la roca. Goliat se agachó bajo una cortina de hiedra y la llevó dentro de una caverna que se abría amplia como el corazón de la montaña. Dentro,
La calidez los abrazó troncos crepitando en un hogar masivo, pieles extendidas sobre piedra lisa, jarros de hierbas alineados ordenadamente a lo largo de repisas. La puso gentilmente sobre una cama de mantas. «Descansa», le ordenó suavemente. «Aquí estás segura». Connie alcanzó su mano ensangrentada, sus dedos temblando mientras tocaban sus nudillos desgarrados. «Me sacaste cavando», susurró. «Sangraste por mí». Goliat la miró con algo feroz y frágil en sus ojos. «Sangraré 1000 veces más antes de dejar que te entierren de nuevo». Afuera, el bosque mantuvo su vigilia. Adentro, 2 almas marcadas como malditas por el mundo habían comenzado sus primeros pasos hacia algo que ninguno había pensado posible: vida y tal vez incluso amor, nacido del borde de la muerte. La caverna era diferente a todo lo que Connie había imaginado. Desde afuera parecía una cicatriz en el acantilado, oculta por hiedra y pinos, pero adentro había sido moldeada en un hogar. Un gran hoyo de fuego brillaba en el centro, humo aspirado a través de un respiradero inteligente tallado en piedra. Alfombras de oso y alce suavizaban el suelo, y estantes cavados en las paredes de roca sostenían manojos de hierbas, jarros de arcilla y tazones de madera tallada. Olía a resina de pino y lavanda seca, no a humedad o deterioro. «¿Esta es tu casa?», preguntó Connie débilmente mientras Goliat la acostaba sobre la cama de pieles. «Lo es», dijo agachándose a su lado. «Y ahora es tu santuario también. Ninguna turba te alcanzará aquí». Se puso a atender sus heridas con manos sorprendentemente hábiles para su tamaño. Limpió los rasguños en sus brazos, envolvió sus costillas en tela suave empapada con consuelda y la convenció de beber un brebaje amargo de corteza de sauce para el dolor. Cada movimiento era constante, cuidadoso, gentil, incluso cuando sus manos masivas podrían haber aplastado hueso con facilidad. Connie lo observó a través de párpados pesados. Había esperado un bruto, una bestia incluso, pero en su lugar encontró a un hombre que se movía con la paciencia de un sanador. «¿Cómo conoces estos remedios?», preguntó. «Aprendí de las tribus del Pino Negro», respondió. «Cuando era más joven viví entre ellos. Me enseñaron hierbas, puntadas, formas de componer huesos. Tengo mucho que agradecerles». Se pausó mirando hacia el fuego. «Fueron los primeros que no me llamaron monstruo». En los días que siguieron, Connie lentamente recuperó su fuerza. Al principio apenas podía levantarse sin su apoyo, pero poco a poco caminó pasos cortos por la caverna, apoyándose en la pared. Goliat la animaba sin presionar. Cuando despertó de pesadillas jadeando, arañando su garganta como si la tierra aún presionara contra ella, él siempre estaba allí, poniendo una mano gigante contra su espalda hasta que su respiración se calmara. «No estás bajo tierra», le recordaba. «Estás viva, conmigo». Mientras su fuerza regresaba, comenzó a notar las pequeñas formas en que él había construido una vida de cuidado. Mantenía bayas secas y raíces almacenadas cuidadosamente. Había tallado una mesa y sillas toscas pero resistentes de roble. Incluso mantenía una pequeña olla de arcilla con flores silvestres cerca del hogar. Una mañana, Connie insistió en ayudar. Luchó por levantar la tetera, sus brazos temblando, pero logró verter agua caliente en una taza. «Has hecho todo por mí», dijo poniendo la taza ante él. «Déjame hacer algo por ti». Él miró la taza humeante, luego sus manos temblorosas y asintió. «Gracias». Era la primera vez que ella lo vio sonreír torpe, torcida, pero real. Mientras los días se extendían en semanas, su ritmo se profundizó. Connie remendó mantas desgarradas con puntadas ordenadas, tarareando suavemente mientras trabajaba. Goliat le mostró cómo partir leña con un hacha casi tan alta como ella. Cuando falló, se rió no cruelmente, sino cálidamente,
y partió el tronco de un golpe antes de entregarle una hacha más pequeña. Una noche, mientras se sentaban junto al fuego, Connie susurró: «Toda mi vida me han dicho que estaba maldita. Demasiado grande, demasiado extraña. Dijeron que incluso mi sombra traería desgracia». Goliat se volvió hacia ella, la luz del fuego danzando sobre las cicatrices de su mandíbula. «Entonces mintieron. No estás maldita. Sanas, reparas, cantas mientras coses. Esa no es una maldición». Las lágrimas llenaron sus ojos. No sabes lo que significa escuchar eso. Se inclinó más cerca, su voz baja y áspera. «Sé más de lo que piensas. Me llamaron bestia, gigante, abominación. Mi propia familia me dejó en los bosques para morir de hambre. Pero aquí estamos, tú y yo aún respirando, aún más humanos que los que te enterraron». El silencio cayó, roto solo por el crepitar del fuego. El corazón de Connie latía fuertemente, no de miedo, sino de algo nuevo, algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Esa noche durmió sin sueños de sofocación. Y cuando despertó, fue para encontrar a Goliat ya avivando el fuego, tarareando una melodía profunda y resonante, como si las mismas montañas le hubieran enseñado. Dos almas rotas, desechadas por el mundo, habían comenzado a construir una confianza frágil pero creciente. Por primera vez, desde que el suelo se cerró sobre su rostro, Connie creyó que podría tener un futuro, y tal vez incluso un lugar donde pertenecía. Los bosques de otoño susurraban con rumores. La palabra se había extendido por el hueco de Salem de que Constance Blackthorne aún vivía. Algunos afirmaban haber visto su fantasma vagando por el borde del pino negro, pálida como la muerte. Otros murmuraban cosas más oscuras, que verdaderamente había sido una bruja, y su resurrección era prueba de ello. El reverendo Malachi Grimm agarró los susurros como una antorcha a yesca seca. De pie en su púlpito, rugió: «La bestia del bosque ha robado a la bruja de su tumba. Juntos conspiran contra nosotros. Este pueblo no estará seguro hasta que ambos sean destruidos». Sus palabras enviaron miedo ondulando a través de la congregación, avivando el mismo fuego que una vez había enterrado a Connie viva. De vuelta en la caverna, Connie no sabía de la tormenta que se construía afuera. Se sentó en la mesa toscamente tallada, dedos hilvanando juntos una colcha de retazos de tela que Goliat había guardado del comercio de cazadores. Cada puntada calmó su corazón, aunque las sombras aún rondaban sus sueños. Esa noche, mientras el fuego se atenuaba, encontró a Goliat mirando las llamas, mandíbula tensa, manos apretadas alrededor de su taza. «Algo te preocupa», dijo suavemente. No respondió al principio. Luego, con un suspiro pesado, admitió: «Deberías saber la verdad. El pueblo no solo me teme por mi tamaño. Hace años fui llevado en cadenas para pelear en una guerra. Maté más hombres de los que puedo contar. Me llamaron sacudidor de tierras porque cuando golpeé el suelo cayeron ejércitos». Sus ojos, brillantes como tormentas, se volvieron hacia los de ella. «Cuando la guerra terminó, no quedó lugar para mí. Estaba demasiado empapado en sangre. Así que vine aquí para ser olvidado». Connie alcanzó a través de la mesa y tocó su mano cicatrizada. «No eres solo lo que has hecho. Me salvaste. Ahora sanas. Eso importa». Tragó duro, el gigante de repente pequeño en su vergüenza. «¿Y tú? ¿Qué secretos guardas?» Sus ojos se bajaron. «Sé lo que mató a esa gente del pueblo. No fui yo, ni ninguna maldición. Era agua contaminada del pozo junto a la iglesia de Grimm. Encontré la enfermedad en el suelo, pero antes de que pudiera hablar, él me acusó. Él sabía, y necesitaba a alguien más para culpar». La revelación colgó pesada entre ellos. Los puños de Goliat se apretaron. «Entonces es peor que cualquier soldado que pelee.
asesinó a su propio rebaño con mentiras. Un estruendo resonó afuera de la caverna antes de que pudiera responder. Ambos se volvieron. A través de la cortina de hiedra, antorchas brillaron. Las voces de hombres ladraron órdenes. «¡Nos han encontrado!», susurró Connie, su rostro palideciendo. Goliat se puso de pie, su altura llenando la caverna, músculos tensándose como arcos estirados. «¡Quédate detrás de mí!». La primera piedra golpeó el acantilado. «¡Bruja!», rugió una voz. «¡Sal y enfrenta el juicio!». Connie agarró su brazo. «Si te atrapan, te matarán también». Él la miró hacia abajo, un rugido en su pecho. «Entonces que lo intenten». Mientras la turba gritaba y las antorchas brillaron más fuerte contra la boca de la cueva, Connie sintió su corazón acelerarse. Esto ya no era solo sobre supervivencia. Era sobre la verdad, sobre si las mentiras que la habían enterrado una vez los enterrarían a ambos de nuevo. Y mientras Goliat se adelantó hacia la luz del fuego, se dio cuenta de que preferiría morir a su lado que regresar jamás a la tumba sola. El claro afuera de la cueva ardía con luz de antorchas. Hombres del hueco de Salem se apiñaron juntos, sus rostros retorcidos de miedo y rabia. A su cabeza estaba el reverendo Malachi Grimm, abrigo negro azotando en el viento, ojos ardiendo con celo. «¡Ahí!», tronó apuntando su bastón hacia la boca de la caverna. «La bruja que se alzó de su tumba y la bestia que la guarda son abominaciones spawn del infierno». Un rugido de acuerdo se alzó de la turba. Piedras repiquetearon contra el acantilado. Una antorcha se arqueó por el aire y estalló contra las rocas cerca de la entrada. Humo se curvó hacia arriba. Adentro, Connie se aferró al brazo de Goliat. «Si queman la cueva, estaremos atrapados». Goliat la miró hacia abajo, su expresión tallada de piedra. «Entonces los encontraré en campo abierto». Antes de que pudiera protestar, se adelantó hacia la luz del fuego. La multitud jadeó mientras el gigante emergió, elevándose sobre ellos, hombros anchos brillando con sudor y sangre. Se alzó como una montaña contra sus antorchas, voz rodando baja y feroz. «Ella no es una bruja», rugió, sus palabras sacudiendo los pinos. «Es una sanadora, una mujer de misericordia. La enterraron por su miedo, pero aún respira porque nunca estuvo maldita. La maldición está en ustedes, su odio, sus mentiras». Grim desprecio. Bellas palabras de un bruto que no conoce nada sino violencia. «Mátenlo. Arrastren a la bruja a la pira». La turba se lanzó hacia adelante. Goliat se movió como una tormenta. Agarró una antorcha ardiendo y la aplastó en su puño, esparciendo brasas. Cuando el primer hombre alzó un rifle, Goliat se lo arrancó libre y lo partió en dos. Su rugido envió a otros tropezando hacia atrás en terror. Connie, con el corazón martillando, salió de la cueva y alzó su voz. «¡Escúchenme! Grimm los envenenó. La enfermedad vino del pozo de la iglesia. Me culpó para ocultar su crimen». La turba vaciló. Murmullos ondularon. El rostro de Grimm se retorció con pánico. «¡Mentiras! ¡No escuchen!». Pero Goliat agarró al predicador por su cuello y lo levantó alto en el aire. «Diles la verdad», gruñó sacudiéndolo como un muñeco de trapo. Grimm tartamudeó. Era el agua, pero yo tenía que mantener el orden». Jadeos estallaron. Los hombres bajaron sus antorchas. Algunos escupieron en el suelo, disgustados. Goliat arrojó al predicador a sus pies. Su pastor los alimentó veneno, y enterraron a una mujer inocente por sus mentiras. El silencio cayó, roto solo por el siseo de llamas muriendo. Connie se adelantó al lado de Goliat, su voz temblando pero constante. «Nunca fui una maldición. Soy una de ustedes. Y este hombre a mi lado no es una bestia, es mi protector». La multitud, avergonzada y sacudida, comenzó a dispersarse, dejando a Grimm gimiendo en la suciedad. El fuego se apagó.
Y por primera vez, Connie y Goliat no estaban como cazados, sino como victoriosos. La turba se desvaneció de vuelta en la noche, sus antorchas muriendo una por una, hasta que solo quedaron oscuridad y el susurro del viento. El reverendo Grimm yacía atado en el borde del claro, su poder roto, sus mentiras expuestas. Connie se apoyó contra Goliat, su cuerpo temblando de agotamiento. Su mano masiva y cicatrizada envolvió la de ella como protegiéndola del recuerdo de la tumba. Juntos regresaron a la caverna, donde el fuego aún brillaba cálido y constante. Adentro, el silencio se envolvió alrededor de ellos como una manta. Connie se hundió en las pieles cerca del hogar, lágrimas derramándose libremente ahora que el peligro había pasado. «No sé cuánto tiempo puedo seguir luchando contra ellos», susurró. «El mundo no perdona a mujeres como yo, nos entierra». Goliat se arrodilló ante ella, su forma imponente doblada baja, su voz un rugido más suave que los troncos crepitantes. «Nunca serás enterrada de nuevo, no mientras yo respire». Ella miró en sus ojos azules, constantes, inquebrantables. «Esta cueva se siente segura. Pero ¿qué pasa cuando el mundo venga tocando de nuevo?» Él rozó un mechón de cabello de su rostro, dedos callosos tiernos. «Entonces lo enfrentamos juntos. Cualquier tormenta, cualquier fuego, se romperán contra nosotros, no entre nosotros». Connie presionó su frente contra su pecho, escuchando el trueno de su corazón. Por primera vez desde que la tierra se cerró sobre ella, sintió aire llenar sus pulmones sin miedo. Estaba viva, verdaderamente viva. Más allá de la boca de la caverna, la noche se extendía infinita e incierta. Pero dentro, la luz brillaba cálida, proyectando sus sombras sobre paredes de piedra. Y la pregunta persistía, silenciosa pero inquebrantable. ¿Era el amor lo suficientemente fuerte para mantenerlos seguros de un mundo que ya había tratado de matarlos una vez? Cada historia como la de Connie y Goliat nos recuerda que a veces el mundo puede enterrar la bondad bajo el miedo y el odio, pero el amor tiene el poder de cavarnos libres de nuevo. Connie fue llamada maldita, enterrada viva, pero se alzó para respirar porque un hombre creyó que valía la pena salvar. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Crees que el amor puede durar más que las mentiras más oscuras y las cargas más pesadas? Comparte tus pensamientos, leo cada palabra. Si aún crees en el poder del amor, no te vayas a ninguna parte. La próxima historia te estará esperando. Ahí tienes la traducción completa. He mantenido toda la extensión, los detalles, el tono dramático y la estructura narrativa del original en español.